Hola, amigos de Roma y calamares de los siete mares y algunos océanos que están por descubrir. Hoy vamos a tratar un tema interesante que nos da muchos datos de lo que sabemos de Roma, que es esto de tocar piedra, pero ya nos lo explicará mejor nuestro invitado. Primero, os voy a invitar al calamar mayor y cónsul de Roma, a nuestro compañero Sergio Alejo. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, aquí encantado de estar de nuevo aquí para hablar de piedras, de arqueología, de historia de la arqueología y hoy traemos un invitado de lujo que es un gran amigo y ya podríamos decirle un calamar de alta alcurnia, que es Arnau Lario, que viene a hablarnos sobre una disciplina que le encanta y que domina a la perfección, que es la arqueología. ¿Qué tal, Arnau? Hola, buenas. Bueno, eso de la perfección ya lo veremos, pero yo creo que algo voy a poder contar. Oye, pues vamos a pasárnoslo muy bien. Vamos a dividir esta saga de programas en tres también, como es habitual. Y el primero de ellos, dedicado a arqueología, evidentemente, el primero de ellos va a ser hablar sobre la historia, ¿no? Un poco los orígenes de la arqueología, de la disciplina, cómo surge y un poco la evolución para entender, bueno, la arqueología más inicial y la arqueología moderna, ¿no? Que vosotros podáis haceros una idea de cómo evolucionó esta disciplina. Así que, sin más, Arnau, ilústranos con un poquito de historia. Bueno, pues a ver, lo primero que hay que entender es que la arqueología al final es la vertiente más científica, digamos, de algo que ya ha existido desde siempre, que es esta voluntad de algunas personas de acumular cosas antiguas. Entonces, esto ha existido siempre, el coleccionismo ha existido desde que hay gente que tiene una pared en su casa para meter cosas, pero podríamos empezar por ya una época un poco más avanzada, como podría ser el Renacimiento, donde pues hubo ya los primeros intentos de redescubrir el pasado romano. Esto no voy a sorprender a nadie. El Renacimiento precisamente es el renacer de la cultura clásica, del interés por los romanos, por los griegos. Y esto también se tradujo en un interés más grande, tanto por el arte, que es la parte más conocida, como también por, digamos, algunas muestras de culturas antiguas. Por ejemplo, en el 1550 más o menos, hay ya algunos intentos incluso de excavar Pompeya, pero no prosperaron. Pero el interés está ahí. Pero no es hasta un poco más adelante que ya vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, que ya hay muchísimo más interés en estos, como los llamaban antes, estos artefactos, digamos, estos objetos que, aparte del arte, aparte de los escritos de los antiguos, por ejemplo, de grandes historiadores como podría ser Heródoto o Tácito, pues aparte de lo que está escrito, que al final pues siempre se ha sabido y siempre se sabe que no son 100% fiables porque al final cada uno elige lo que escribe, pues ya hay un poco de interés por un poco encontrar restos objetivos y materiales del pasado para poder un poco también llenar los vacíos que nos dejan las fuentes escritas, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los grandes tratadistas y los historiadores del pasado, claro, solo les interesaban en general, pues los grandes hechos históricos, las grandes guerras, los generales, los emperadores, y luego, pues la vida común no interesaba tanto. Hay formas de aprender un poco de la vida de la gente de a pie, por ejemplo, leyendo teatro o sátira, que en muchas ocasiones, pues estos autores que hablando un poco, haciendo mofa de la vida común, pues nos dan muchísima información. Autores como Juvenal o otros grandes de la sátira, que lo que hacen es darnos muchísima información. Pero ¿qué pasa? Que al final, incluso si nos las dan de forma indirecta, que es la mejor forma porque sabemos que no está sesgado, incluso así, hay un poco de, bueno, pues puede chirriar un poco porque, claro, nunca sabemos realmente si nos están diciendo la verdad o no. Por lo tanto, ya en el siglo XIX hay un gran interés por lo que se llamaría posteriormente la arqueología, sobre todo en esas épocas donde no hay registros escritos, es decir, lo que conocemos como la prehistoria o la Perdón, protohistoria. perdona Arnau, que te Sí. interrumpa un poquitín para poner, o sea, antes de este siglo XIX había algunas personas que miraban esto con interés, pero tampoco hacían nada, pero anteriormente, cuando alguien encontraba algún tipo de ruina, por decir algo de estas, la única cosa que hacía era, por ejemplo, aprovecharla pues, para hacerse sus propias columnas,
y no tenía ningún otro interés porque no tenía nada más que eso, no aprovechaba esa piedra que ya tenía allí tratada para, por ejemplo, pues adornar su casa, ¿no? Y hasta el siglo XIX, estamos hablando de hace nada, no existe realmente un interés por qué era exactamente esa piedra o qué había debajo de la tierra y que podíamos descubrir. Bueno, a ver, gente curiosa la ha habido siempre y por lo tanto es casi seguro, sobre todo por la parte más de la iglesia, por ejemplo, pues seguro que había gente pues culta, monjes, por ejemplo, pues que tenían un cierto interés o nobles que, bueno, pues coleccionaban varios elementos, pero en realidad era un interés más de coleccionismo que no de intentar descubrir el pasado, porque realmente para descubrir el pasado, lo único que tenían que hacer, y a ojos de alguien de, pues de otras épocas, es completamente lógico, es, a ver, ya lo tenemos escrito, ¿para qué vamos a mirar otras fuentes y vamos a mirar los pedruscos? Al final, es lo que tú dices, la gran desgracia, digamos, la peste para los arqueólogos al final es la reutilización de los materiales de construcción para construir pues otras casas. Por ejemplo, Sergio, tú que tienes Ampurias de fondo, al final el monasterio este que hay, que es el actual museo, ¿de dónde crees que sale la piedra? Es decir, y como esto hay muchísimos ejemplos, claro, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de, pues yo qué sé, de un campesino que está pues en el campo, llega a un lugar y quiere construirse una choza. Pues a ver, tiene piedras perfectamente cortadas en un lugar pues, que no lo está usando nadie, pues a ver, es Hay el que muro de también lo Adriano, habríamos ¿no? hecho. El muro de Claro, Adriano, ¿no? Como está por ahora ejemplo. y seguramente se reaprovechó mucho de ese material para construir edificaciones privadas, ¿no? De muchos Reutilización campesinos. de recursos. A Claro. ver, es que tenemos que también tener en mente que conseguir piedra, ya conseguirla es muy caro, pero luego trabajarla es carísimo además. Y además, llevarla, transportarla de la cantera hasta el lugar de construcción, aún más. Luego colocarla. Es decir, que para gente pues, más humilde es muchísimo más complicado conseguir piedra porque, claro, son pobres. Por lo tanto, bueno, hay que entenderlo también, hay que ponerlo en su contexto, evidentemente. Pero bueno, volviendo un poco al tema, aparte de algún interés de coleccionistas que pudiera haber habido, realmente no es hasta el siglo XIX, sobre todo durante la época bueno, de este romanticismo, que empieza a haber una serie de, podríamos decir, más aventureros que arqueólogos, pero bueno, que son los que se dedican a ir pues a Oriente sobre todo y excavar, pero un poco buscando, a partir de las fuentes que tenían, pues un poco a ciegas ir buscando pues estos famosos yacimientos. No es un interés tanto por descubrir el pasado, sino es más bien un interés Gloria de ser personal, el ¿no? que, claro, Gloria personal, ¿no? Buscar algo, un hallazgo que le haga famoso, ¿no? En este caso. correcto, ser Mm. el que ha encontrado Troya, el que ha encontrado Micenas, el que ha encontrado Knossos, el que ha encontrado el templo de la tumba de Tutankamón, Angkor. Es decir, es más un interés de tener unas fuentes y tener la curiosidad por saber si este lugar realmente existe o no. Pero ya está. Por ejemplo, Schliemann, que es el que descubre Troya, pues él iba con la Ilíada en la mano y un poco, pues, fue más o menos en la zona, se informó y más o menos y encontró Troya. Luego, que fuera el enclave del que sane la Ilíada, si es que la Ilíada realmente nos cuenta un hecho verídico, que es bastante probable, aunque evidentemente muy modificado, esto ya no lo sabemos, no lo sabremos nunca, pero es bastante probable. Lo importante aquí es que en el siglo XIX hay esta vertiente de un poco de aventureros en busca de gloria personal, pero que, bueno, pues empezaron a llevar las primeras piezas que ya podríamos llamar como arqueológicas, porque antes de esto, el objeto en sí no tenía ningún valor. Es decir, un pedazo de cerámica no tenía ningún valor para alguien de esa época. Lo que querían era estatuas, sobre todo. Querían
estatuas, querían frescos, querían mosaicos, querían cosas espectaculares que pudieran pues, exhibir en el patio de su casa o en su pequeña sala, que es de hecho estas pequeñas salas de exhibición de colecciones privadas las que luego darán inicio a los primeros museos de arte, de arqueología, Esto de te un quieres poco referir de quizás, historia. Arnau, a algo así como cojo un objeto exótico y lo exhibo en mi vivienda, ¿no? Y así podríamos decir que se empezaron a hacer estas primeras. Seguramente, como dices Claro, tú, hay gente para todo, ¿no? Pero estos sí, primeros llegaron y dijeron, uy, esto, he sido el primero en conseguir esto y yo lo enseño, un poquitín para presumir. claro. Y por ejemplo, los museos vaticanos, por ejemplo, que es un ejemplo, al final es el producto de las sucesivas colecciones privadas de familias riquísimas, muy importantes de Roma, de la Roma renacentista, como los Barberini, por ejemplo, que llevaban pues todas sus esculturas, sus bustos, pero al final, si vas ahí, al final es esto, es una colección de estatuas y de varias piezas extrañas sin contexto que las ponen todas en el mismo lugar. Pues esta es la mentalidad de siglo, pues de entre Renacimiento hasta el siglo XIX que vamos explicando. Oye, Arnau, una Sí. preguntita. El tema este de, por ejemplo, Sliman, un tipo que busca esa fama, ese reconocimiento como quizá no tanto arqueólogo, sino como buscador de tesoros y hallador de grandes misterios de la antigüedad que no han sido resueltos. ¿Este hombre se financiaba él mismo las propias campañas de excavación o recibía algún tipo de ayuda por parte estatal? Porque en este momento no estamos ante una disciplina que reciba ningún tipo de financiación ni subvención por parte de las autoridades, ¿no? Bueno, a ver, de Sliman no estoy muy seguro, pero lo que está clarísimo es que esta gente eran aventureros y claro, ¿quién se puede permitir irse a Turquía o a Egipto y pasarse muchos meses ahí? Pues la gente rica. Por ejemplo, en el caso de la tumba de Tutankamón, Howard Carter, él en sí no era muy rico, pero sí que tenía mecenas. Ujú. Tenía Lord Carnarvon, que era el que pagaba estas aventuras y al final era una aventura tanto para el mecenas, que normalmente iba a las excavaciones, como para el propio, digamos, arqueólogo o el erudito, que era el que dirigía estas excavaciones. Pero, por supuesto que era esta mentalidad, la del mecenas. No había apoyo de instituciones públicas, por supuesto. Aunque sí que empiezan a haber en esta época, pues, asociaciones, grupos que, bueno, pues se juntan y, por ejemplo, meten todas sus piezas en el mismo lugar. Esto es algo también muy típico. Es decir, todos tenemos nuestras colecciones ahí en casa, pero claro, quizá hay otra gente en casa que cree que son objetos que crían polvo y que tendrían que irse. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos juntamos entre unos cuantos, alquilamos un local y metemos todas las piezas ahí. Y así también es como surgen algunos museos que luego se convertirán en museos de historia natural, porque había desde animales disecados hasta piezas de cerámica, estatuas, mosaicos, de todo, un poco de todo. Entonces, de esta arqueología, un poco aventurera, podríamos decir, también hay otra parte que es cuando, sobre todo en Alemania, pues como también son bastante cuadriculados, empiezan a salir en los países bálticos y escandinavos, empiezan a salir también otras tendencias que lo que hacen es mirarse estas épocas que hasta entonces nadie se había mirado porque no eran el mundo romano ni el mundo griego, y es que empiezan a tirar un poco más atrás y se van a la prehistoria, a la protohistoria. ¿Qué hacen ahí? Claro, ahí no hay fuentes, ahí no hay un Tito Livio, no hay un Plinio el Viejo que nos dé un poco de información. Por lo tanto, aquí sí que van completamente a ciegas. Y es en este momento en el cual se crean, por ejemplo, las tres grandes edades de la prehistoria, ¿no? La edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Luego, pues dentro de la edad de piedra, pues habrá la prehistoria, el paleolítico, el neolítico, pero siempre fijémonos con los materiales, porque al final paleolítico es piedra antigua y neolítico es piedra nueva. Luego ya hay piedra, bronce y hierro. Luego se añadirá posteriormente el calcolítico, que también es la edad del cobre.
pero siempre pues teniendo esta idea de los materiales en mente. Entonces aquí sí que ya podemos empezar a hablar de una pseudoarqueología ya un poco más científica. Algo que, digamos, empieza a verlo como, no ya como una fuente de prestigio, porque al final, a menos que descubras, yo qué sé, Altamira, ¿no? Que también pasó y luego pues salgas en los periódicos, no te vas a hacer famoso por esto. Entonces ya es gente que quiere dedicarse a la arqueología de una forma más seria, más académica, diríamos, y aquí ya empiezan a surgir instituciones como la Academia de Prusia y otras instituciones que lo que hacen ya es fijarse en decir, bueno, Perdona, vamos a publicar. perdona, Nao, quizás me meto en un embolado. Voy a hacer un Sergio, porque además estas preguntas las hace, las hace Sergio. Todo esto que me estás diciendo coincide con el auge también de los nacionalismos europeos, ¿no? Estas instituciones tuvieron seguramente que luchar mucho también contra esto, ¿no? Porque a cada uno le interesaba que el origen de todo estuviera debajo de su casa, ¿no? Bueno, te diría que lucharon demasiado porque al final se apoyaron en uno al otro. Es decir, por ejemplo, la Academia, no sé el nombre exacto, pero bueno, la Academia Francesa de Prehistoria intentaba que hubiera siempre orígenes de cosas en su país. Por ejemplo, el Neandertal, el Cromañón, todos estos nombres que nos suenan son nombres que, bueno, son forjados por los franceses para buscarse el origen en sí mismos y los alemanes igual. Y de hecho, digamos, la arqueología que luego usarían, por ejemplo, las SS alemanas, que tenían esta división que era la Das Archivenerbe, que era lo que se dedicaban a, pues, a buscar elementos esotéricos y buscar el origen de la raza aria y todo esto no lo inventan ellos. Esto lo inventan los los alemanes del siglo XIX, que lo que hacían era esto, era buscar el origen de los alemanes, igual que los franceses buscaban el origen de los franceses. Esto, tenerlo claro que no tuvieron que luchar nadie contra nadie porque eran lo mismo, o sea, eran exactamente lo mismo. No los podemos culpar tampoco, porque, a ver, era la época del romanticismo, del despertar de los pueblos, bueno, pues la conciencia nacional, Alemania, Italia se están unificando, por lo tanto, es un momento clave, muy importante para la formación de una identidad. Y qué mejor, y ya lo sabemos, que el pasado para forjar una identidad en el presente. Es cierto esto que decimos, pero también es cierto que a partir de ahí salieron. Esto es la raíz, la base de todo lo que tenemos ahora. Empezamos así, pero todo esto se fue poniendo un poquitín más, como diría yo, un poquitín más serio, tampoco sería la palabra, ¿no? Un poquitín más reglado, intentando buscar la objetividad, pero los orígenes son estos. Sí, 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 pero bueno, que tampoco tenemos que ir demasiado lejos. Yo que he trabajado últimamente en historiografía del 19 y de inicios del 20, no hace falta irse al franquismo para encontrar este tipo de escritos. Incluso antes hay batallas académicas, evidentemente, terribles para decidir si los españoles pues nacieron en el mítico reino de Tartesos o incluso antes con los íberos, y siempre es este intento de buscar el pasado, en el pasado un origen del presente, cuando realmente es que no hace falta, porque nuestra identidad del presente no tiene absolutamente nada que ver. Tiene un origen histórico, evidentemente, pero tampoco podemos ir más atrás que la Edad Media realmente. La mayoría de identidades culturales que existen y nacionales que existen en toda Europa son de la Edad Media, no son anteriores. No podemos buscar en los romanos el origen de Francia o el origen de España o de Portugal. Hay un inicio, porque Roma, lo sabemos, pues proporciona los elementos culturales base, pero luego es en la Edad Media. Entonces, buscar en la arqueología esto no tiene ningún sentido. No, si buscáramos el origen en Roma, seríamos todo el Mediterráneo y parte de Claro, Europa sería la misma nación, con lo cual no vale. Hay son una los... esencia, ¿no? Hay una esencia Claro. de costumbres, tradiciones, lengua, un sustrato, ¿no? Como hemos hablado a veces hablando de la romanidad, pero claro, no hay que confundir el presente con el pasado. Entonces yo comparto la idea que expones, Arnau, y la encuentro totalmente acertada y lógica. Entonces estas batallas académicas pues son esto, ¿no? Quizá un intento por buscar un pasado glorioso y unirse a una tradición antigua, ¿no? Pero no hay que perder digamos, el rumbo, ¿no?
Claro, claro. No, y además es que no tiene ningún sentido. Al final, que esto lo hemos comentado muchísimas veces y yo también en mi canal, al final no tenemos que buscar en el pasado nuestro presente, o no tenemos que buscar argumentos para nuestras reivindicaciones políticas, sea cuales sean, en el pasado. Las tenemos en el presente porque somos nosotros los que lo estamos haciendo. Por lo tanto, realmente es complicado, no tiene demasiado sentido. Y lo que hacían en esa época es comprensible en el sentido de que tenemos que meternos en su mentalidad de momento en el cual se están creando pues nuevos países, nuevas identidades, nuevas nacionalidades, pero claro, desde el punto de vista actual, pues quizás se podría criticar y tampoco pasaría nada. Entonces, hay que encontrar un poco el equilibrio. Pero también hay que saber ver que, sobre todo en la parte más prehistórica, esto supone un punto y aparte para la arqueología. Es decir, el hecho de centrarse en una época de la que no tenemos fuentes escritas, porque no existía la escritura, al menos en esta parte de Europa, es muy importante porque luego van a sentar las bases para posteriormente crear un poco una arqueología más científica, por ejemplo. Pasando a otro tema, es un momento en el cual ya empiezan a salir varias corrientes, digamos, historiográficas o arqueológicas que luego van a marcar los estudios, porque a partir de este momento en adelante, como digamos, la arqueología o esta metodología se difunde bastante, evidentemente, como dice la frase, cada maestrillo tiene su librillo. Por lo tanto, cada arqueologillo tiene su escuelilla arqueológica. Por lo tanto, empiezan a salir pues multitud de formas de entender el pasado, pero aún no demasiadas. Aquí lo más importante en esta época es el positivismo. El positivismo es básicamente una forma de pensar la arqueología según la cual lo que hay que hacer es acumular el máximo de información posible. Es decir, cuando tú publicas en una revista, por ejemplo, lo importante no es tanto las interpretaciones que hagas tú, sino que des el máximo de datos, que digamos que vomites toda la información en libros, monografías, publicaciones en revistas, porque esto tiene su explicación, evidentemente. En un momento en el cual no hay información, es natural que lo más importante para la gente de esa época es crear información. Información sobre la cual luego las siguientes generaciones van a trabajar. Por lo tanto, en esa época lo más importante es esto. Luego, conforme vamos avanzando, pues van a salir nuevos corrientes como el historicismo, New Archaeology, o ya una pareja de corrientes que es muy importante y que hay que tener muy en cuenta, que la gente normalmente no la conoce, pero que nos ha un poco influenciado. Hay dos principales. Primero sale la arqueología procesual y luego la arqueología postprocesual. La arqueología procesual es aquella un poco de influencias positivistas, es decir, una arqueología según la cual lo importante es dar información, dar datos. Vamos a decir que en este yacimiento hay tantas casas, con tantas habitaciones, con tantos trozos de cerámica en cada uno, con tantos esqueletos, con tantas estructuras, ¿vale? Y entonces, lo importante es dar información y centrarse sobre todo en hacer pues análisis del polen, análisis de, pues, de estructuras, muy, muy científico todo, muy objetivo. En cambio, la arqueología postprocesual es todo lo contrario. Es decir, mientras que la arqueología procesual lo que dice es, pues vamos a centrarnos en los números, los números, los números. En la otra, la procesual dice, no, vamos a centrarnos en la persona, es decir, en el aspecto social o cultural. Por lo tanto, la arqueología postprocesual lo que dice es, vamos a buscar pues cambios culturales, vamos a buscar influencias externas, vamos a buscar cambios religiosos. ¿Cómo se manifiesta esto digamos, cómo se manifiesta dentro de
el yacimiento en sí, ¿no? Si ves que hay cambios en la cerámica, por ejemplo, entonces esto puede indicar un cambio cultural, un cambio demográfico y, bueno, esto un poco ha evolucionado hasta la actualidad, que quizá podemos estar ya en una arqueología poscolonial, que es la que hablamos cuando hablamos de la romanización. Un poco lo que hablamos tiene un trasfondo poscolonial, es decir, vamos a fijarnos no tanto en los conquistadores, sino en los conquistados. Por lo tanto, es en ese momento cuando empiezan a explotar los estudios sobre, por ejemplo, los pueblos prerromanos, que esto ya un poscolonial te diría que no tenemos que llamarlos prerromanos porque le estás dando la importancia a los romanos. Pero bueno, en los íberos, los celtíberos, lusitanos, turdetanos, toda esta gente que como no dejaron registros escritos a gran escala, o incluso algunos no los podemos ni descifrar, como el íbero de momento, pues nadie se había fijado. Entonces la arqueología postcolonial lo que hace es fijarse en el otro, en los contactos entre los pueblos, entre los conquistados más que los conquistadores. Entonces, más o menos esto es un resumen un poco rapidísimo de cómo ha ido evolucionando la arqueología desde ese momento del coleccionismo renacentista hasta un momento en el cual pues ya se ha profesionalizado ya sumariamente, ya no se puede volver atrás y bueno, pues en el que va un poco evolucionando. Las universidades, los museos, los centros de investigación han tomado un poco el relevo de estos sabios, estos eruditos que en el pasado lo que hacían era pues acumular objetos y también excavar, o podríamos decir más bien vaciar yacimientos sin parar. Y lo que único que hacían era quedarse con las cosas más espectaculares y el resto pues no importaba. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, una habitación como esta que tenemos aquí en este yacimiento, la vaciaban pues en 2 semanas. Ya está. O en menos. Metían una cuadrilla de, no sé, 10 paletas o 10 trabajadores y la vaciaban. Y luego pues se quedaban con las 4 cosillas que les interesaban. Ahora no, evidentemente, para bajar de esto al nivel de suelo que veis aquí, abajo del todo, se pueden tardar 10, 20 años tranquilamente, porque hay que ir muy poco a poco, tranquilamente, por lo tanto, podemos hacernos un poco la idea de dónde estábamos y a dónde hemos llegado. O sea, espectacular. Yo creo que como historia de la arqueología y como entradilla para esta saga de programas es genial. Ahora vendrá la parte más técnica. En los siguientes programas vamos a tocar de cómo es una excavación, cómo se lleva a cabo y cómo se procesa todo el material que se encuentra y cómo se clasifica. O sea, esos serán los dos siguientes programas. Pero para eso pues tendréis que esperaros una semanita más para ver por lo menos el segundo, que ya seguro que os ha despertado y os ha picado el gusanillo, ¿verdad, Ángel? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo interesantísimo, además aprendo mucho. Yo he hecho unas cuantas preguntas porque sé poco del tema, ¿no? Pero bueno, siempre se oyen cosas, ¿no? Recordar que siempre se nos olvida que se suscriban al canal de Sergio Alejo Gómez de YouTube, al mío, de Lignum en Roma de iVox, y que no se nos olvide Criófilo, de nuestro invitado, que nosotros también somos colaboradores criófilos tanto en iVox como en YouTube. Hasta el siguiente programa, Calamares. Que vaya muy bien.